noches, mi nombre es Valeria Lisset Vizcarra Garza. Actualmente estudio en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza en la especialidad de Español en quinto semestre. Hoy estaremos hablando de la literatura de la conquista en México, específicamente de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, del autor Bernal Díaz del Castillo. Nuestro autor. Bernal Díaz del Castillo nace en 1495 o 1496 y muere en Santiago de Guatemala en 1584. Fue un conquistador español que participó en la conquista de México. A él se le atribuye la obra de la que estaremos hablando. Esta la comenzó como un memorial de las guerras o de las aventuras que él tuvo durante todas sus expediciones. Esta más tarde fue revisada y expandida como respuesta a una publicación de Francisco López de Gomara, que Díaz del Castillo consideraba como muy imprecisa, además de que no reconoció los esfuerzos que llevaron los soldados comunes durante la conquista de México. Esta obra se lleva a cabo durante la conquista de México en el siglo XVI, y algunas de las características literarias que pude observar es que, pues una de las principales es que la literatura española usa mucho el realismo, los personajes y héroes sacados directamente de la historia, los detalles con los que el autor nos narra todo lo que él va viendo, todo lo que piensa de lo que va enfrentando, pues en todas sus aventuras es muy narrativo, es muy descriptivo en todo lo que él ve a su manera de contarnos las cosas. Lo que yo pude notar o en lo que a mí se me complicó fue más que nada el aspecto sintáctico, además de ser pues necesario que como lectores nos contextualicemos a la época para poder entender o saber que hay palabras con las que nos vamos a topar y tendremos que investigarlas para poder saber el significado de estas y comprender mejor lo que el autor nos está queriendo decir. Ahora, para conocer mejor la obra, daré la descripción de los primeros 6 capítulos de este libro. El autor nos menciona que los cronistas reconocidos del momento realizan un prólogo o un preámbulo de lo que van a hablar en las lecturas, más que nada pues para despertar como esta curiosidad en el lector y darles pues una probadita de todo lo que van a leer. Sin embargo, él dice que no se atreve a escribir uno, pues ya que él no cuenta, no sé, con una narrativa tal vez tan buena o tan bien elaborada como la del resto de los cronistas, pero que él contaría la verdad de todas sus expediciones, siendo totalmente sincero y él siendo un testigo de vista, como él se refería. En este Bernal nos cuenta que fue uno de los primeros conquistadores de la Nueva España y sus provincias, hijo de Francisco Díaz del Castillo y de María Díaz Rejón. Nos cuenta que iba por el mar día y noche descubriendo tierras de las que jamás se había escuchado antes, que se perdían vidas en estas expediciones y pues algunas lograban salvarse. Comentaban que en el primer viaje iban alrededor de 110 hombres, de los cuales 57 murieron al regresar a la isla de Cuba, comandados por Francisco Hernández de Córdoba, quien murió también después de llegar a tierra. Después de sus enfrentamientos, él se va una segunda vez con el capitán Juan de Grijalva, teniendo otros grandes reencuentros con los indios, dejando la muerte de muchos soldados más. Para esto, Bernal viaja una tercera vez con Hernán Cortés. Menciona que ningún soldado capitán había viajado a las 3 expediciones de la Nueva España, mismas en las que su vida claramente estuvo en peligro en repetidas ocasiones, o sea, peligro de muerte. Y para concluir el capítulo, pues él nos cuenta que en compañía de 3 capitanes, varios soldados y marineros emprendería un viaje en 3 navíos en busca de tierras ricas con gente que tuviese oro, perlas o plata. Para esto él había pedido ayuda a un hombre que era rico para que le patrocinara, por así decirlo, el viaje, los barcos, etcétera, provisiones y demás. Pero él les propuso como un trato que a Bernal no le agradó, entonces rechazó y con el dinero de él y de los soldados y marineros emprendieron el viaje para descubrir las nuevas tierras. Entonces, que el 8 de febrero de 1517 comienzan su viaje y después de 21 días logran ver tierras desconocidas a las que les dan el nombre de El Gran Cairo. Mandaron 2 navíos para ver si las aguas de las costas eran
lo suficientemente profundas para anclar. Para esto, 10 canoas con 40 indios cada una comienzan a acercarse a los barcos. Entonces Bernal y la tripulación empiezan a hacer señales de paz para no tener problemas pues con los nativos. Entonces el cacique se acerca a decirles que al día siguiente vendrán con canoas de más para que estos puedan bajar a tierra, darles de comer y lo que ellos necesiten. Esto sucede y es entonces pues que la tripulación de manera precavida toman escopetas y espadas. Digo precavidos porque pasos más adelante este grupo de exploradores es atacado por un grupo de indios guerreros a la señal del cacique. Los atacaron dejando 15 heridos en cada bando. Llegaron a 2 casas en las que al parecer los indios rendían culto a sus deidades, cosa de las que el clérigo que viajaba con ellos se encargó, ya que toman a 2 nativos y los bautizan con nombres pues españoles y se los llevan a los otros viajes, además de llevarse oro que encontraron y así ya pues regresar al mar. 15 días más tarde pudieron ver un pueblo en el que arribaron con la esperanza de encontrar un lago o arroyo para abastecer la falta de agua dulce. Lo encontraron, pero también se toparon con 50 indios que les preguntaron qué hacían ahí. Después de explicarles, los soldados, dudosos por lo ocurrido en lo anterior, no sabían si bajar a tierra, ya que los indios los estaban invitando nuevamente, y pues lógico, por la anterior guerrilla que tuvieron, no sabían si viajar o no. Sabiendo el riesgo que corrían, lo primero que vieron al ya llegar a tierra fue una casa como de culto a los dioses, además de espacios como altares para llevar a cabo sacrificios u ofrendas para los mismos, que dejó impactados a los exploradores por la cantidad de dibujos y sangre que vieron. Además que Bernal nos dice que probablemente fue un sacrificio que los indios realizaron para que si existía un enfrentamiento ellos ganaran. Además de tener un encuentro con sacerdotes que les indicaron con sumerios que antes que se apagara la leña se fueran o serían atacados y podrían llegar a matarlos. Entonces estos llegaron a sus barcos ya con el agua que habían recolectado y empezaron a navegar por 10 días más en total. Desembarcaron en un pueblo nuevamente ya bien preparados con armas y una vez más se encontraron con un grupo de guerreros nativos de estas tierras que les dieron una serie de problemas. Capítulo, Bernal nos cuenta que con miedo, precaución y después de varias discusiones sobre si quedarse o no en este pueblo el que iban a desembarcar, pues deciden quedarse y al anochecer empiezan a escuchar o se dan cuenta que un grupo de indios empieza a agruparse y pues no precisamente con buenas intenciones. Entonces ellos empiezan a hablar y ver la mejor opción, quedarse o irse. De ahí ya que sus vidas pues corrían riesgo. Al amanecer, ya sin opciones, deciden quedarse y pelear. Entonces comienza a llegar más escuadrones armados para unirse con el resto. Fue entonces que se dio una gran batalla entre estos dos grupos, teniendo ventajas los indios, dejando a Bernal herido por 3 flechas y ya en el barco alrededor de 50 soldados que probablemente murieron en el momento o quedaron heridos. A 2 se los llevaron vivos y 5 muertos fueron arrojados al mar, pues por cuestiones de salud fueron empeorando después del enfrentamiento debido a la tripulación decide volver a Cuba. Lamentablemente la mayor parte de ellos estaban heridos por la última guerra a la que se enfrentaron. Y como no había suficientes marineros para manejar los 3 barcos, deciden dejar uno en el mar, no sin antes llevarse lo necesario para ahora solamente viajar en 2 navíos. Bernal nos cuenta lo pesado que era ir en busca de tierras nuevas, siendo uno de sus mayores problemas el tener agua para beber, debido a lo mismo del problema económico que presentaron al inicio y emprendieron su viaje, pues a lo mejor con materiales no de tan buena calidad o no con los insumos suficientes
ni las provisiones necesarias para avanzar en un viaje que ya llevaba muchísimo tiempo. Entonces es ahí que hacen una parada más para buscar agua, pero solo encontraron agua mala, amarga, llena de lagartos. Vuelven los hombres que habían ido a recolectar el agua, dejando bien anclados los barcos durante 2 días y 2 noches para después partir a Cuba. Pero el capitán hizo cálculos y dijo a los hombres que en unas 70 leguas atravesarían la Florida para así llegar a La Habana, descubierta hace 14 o 15 años por Ponce de León. Después de 4 días más de navegación, logran llegar a tierra. Al llegar a la costa, se acordó que 20 hombres bajaran a buscar agua que fuera dulce, ya que el capitán se sentía muy mal y rogó buscaran agua para beber. Otros 2 hombres fueron enviados como espías. Es aquí que empiezan algunos problemas. Efectivamente se consiguió el agua dulce, pero al querer regresar a los barcos, uno de los espías regresó gritando: "Vienen indios de guerra por tierra y por mar", dando pie a una guerra más en la que volvieron a herir a Bernal y a 6 hombres más. Se dieron ataques tanto en tierra firme como en las entradas del mar, en donde se vieron espadas y flechas, dejando a algunos indios heridos y a otros que murieron en los barcos. Se le preguntó al soldado qué había sucedido con su compañero y contó que éste se separó un momento y después de un rato escuchó voces y creyó seguramente lo mataron. Entonces regresó a dar el aviso. Los hombres buscaron al soldado desaparecido, pero al no ver rastros de sangre, ellos creyeron que pues se lo habían simplemente llevado los indios. Tras un día y una noche más de viaje, heridos y cansados, logran llegar a La Habana. Se le escribió a Diego Velázquez, gobernador de ahí, para avisarle que habían descubierto nuevas tierras con grandes poblaciones, que vestían ropa de algodón, que tenían casas de cal y canto, además de oro y otras cosas. Más tarde, Diego Velázquez cuestionó a los 2 nativos que se habían traído si en sus tierras había oro, a lo que ellos dijeron que sí, pero el autor menciona que esto era mentira. También le mostraron, me imagino como evidencia, el oro en polvo que habían encontrado, además de los montones donde ponían las raíces del pan casabe, que en la isla de Cuba se le llamaba yuca, de sus tierras a las que le decían tlali. Por lo tanto, yuca con tlali quiere decir Yucatán, quedándose las nuevas tierras con ese nombre. Tiempo después, Diego Velázquez escribió a Castilla que él había descubierto las nuevas tierras, que él había invertido en las expediciones y que todo lo había hecho él. Todo esto fue publicado por don Juan Rodríguez de Fonseca, obispo de Burgos y arzobispo de Rosano, borrando totalmente de la historia a Bernal y al resto de soldados y marineros. Bueno, pues para terminar con esta obra, fue para mí pues un poco complicado de leer y un poco más pesado, más que nada por el lenguaje que el autor utiliza. Los términos distintos, palabras que desconozco, que requerí investigar para poder comprender mejor lo que él me estaba contando. Sin embargo, me quedé impactada con la rivalidad entre los colonos y los indios, y aún más asombrada de saber pues que los nativos siempre se defendían, porque yo estaba con ese pensamiento de que los españoles habían llegado y nos habían arrebatado nuestras tierras sin la menor piedad, quitándonos nuestra cultura. Probablemente pasó, pero lo que aquí nos describen es que los guerreros de todas estas tierras siempre se defendieron y fueron astutos al tender una que otra trampa, así como crear estrategias para emboscar a los marineros. Creo que es una lectura interesante, sin embargo, sí me gustaría ver una narrativa tal vez más actualizada para disfrutar pues aún más el contenido y comprender mejor todo lo vivido por nuestros personajes. No olvidemos que es necesario conocer todo este tipo de lecturas porque nos ayudan a conectarnos con todos nuestros antepasados, a ver los cambios que ha sufrido nuestra sociedad o que ha permanecido en cuanto a nuestra cultura. Entonces recomiendo mucho leer esto. Sé que puede ser un poquito pesado, pero va a estar muy interesante. Muchas gracias.